Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Este no es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica, queremos hacer es educación y prevención, que entiendan la importancia de evitar la automedicación, de entender la consulta médica oportuna y que ustedes siempre estén de la mano con todos los laboratorios clínicos. Eso queremos hacer. Hoy voy a tocar un tema que ha sido tema de pregunta por muchos de ustedes y tiene que ver con enfermedades que uno puede adquirir de los animales, parásitos, diferentes bacterias o cosas. ¿Qué es lo que realmente puede pasar cuando uno está viviendo con animales? Y entonces la gente dice, no, yo no le dejo tener mascota, usted no puede tener perro, usted no puede tener gato, porque eso le va a transmitir una cantidad de enfermedades. Y eso se llama zoonosis, con Z, zoonosis. Es un tema muy grande, muy amplio. Hoy vamos a hacer un preámbulo porque realmente esto haría para muchos programas y estoy con el doctor Fernando Valencia. Él es médico veterinario. Además es una persona que dentro de la medicina veterinaria ha investigado mucho en la medicina biológica. Él ha entendido todo este concepto evolutivo que se está buscando para hacer cosas naturales, para los animales también. Además de ser un hombre reconocido por sus grandes dotes musicales. Pero sí quiero que entremos a entrar en ese tema, doctor Fernando, pues agradecerle por estar con nosotros en Conexión Vital y contémosle a la gente qué es una zoonosis. Correcto, doctor. Un cordial saludo para esta vasta audiencia y mil gracias por su generosa invitación. La zoonosis es el término que involucra la transferencia o el compartir las enfermedades del animal al ser humano. Son enfermedades que pueden ser de carácter viral, pueden ser de carácter bacteriano o parasitario. Son enfermedades con las cuales hay interacción diaria en este mundo en el que el ser humano anda en interacción con la mascota de la manera como están las cosas hoy. Doctor Fernando, yo le hago una pregunta. ¿El tema de la infección de los animales hacia el ser humano es por descuido, por falta de aseo, por mala manipulación de excrementos, es por falta de cuidado del animal? Hay para el manejo de los animales procedimientos que involucran los mínimos cuidados. ¿Cuáles son? La utilización del jabón, el lavado permanente de las manos cuando se está con un animal, cuando se involucra el animal, lavar las manos cuando se va a tocar lo que es la caja sanitaria del gato, por ejemplo. Doctor Fernando, yo quiero, ahora que usted tocó el tema de los gatos, desmitificar algo que la gente siempre dicen. Toxoplasmosis, gato. Yo tengo gatos en mi casa. Me parece que es una de las mejores mascotas que uno pueda tener. Y uno ve que es de los animales además más aseados. Pero si es cierto todo lo que se dice de la toxoplasmosis, ¿qué es la toxoplasmosis? ¿O realmente esto viene de otros de agentes? La toxoplasmosis es una de las enfermedades zoonóticas que se han estudiado a través del tiempo y que involucra al gato como el transmisor. El Toxoplasma gondii, que es la calificación científica que se le hace, puede transmitirse en la materia fecal del gato. Yo considero que el uso continuo del guante para el manejo de la caja sanitaria es vital para la prevención Pero, doctor Fernando, un gato que tenga las vacunas, que tenga los chequeos, los controles, que tenga todo ese cuidado, pues no es eso, no necesariamente es que la gente entienda que es que no tengo gato porque mato zooplasmas y eso es bueno que la gente lo entienda que no es cierto. verdaderamente el gato en sí no es el causante de la enfermedad. Yo pienso que si hay el manejo preventivo de la caja sanitaria, sí, no habría. El asunto está cuando
personas, mujeres en embarazo, por ejemplo, están manipulando este tipo de secreciones. Definitivamente la prevención, el uso del guante y el lavado de manos, que no se olvide, es fundamental. Bueno, otra de las historias clínicas que uno escucha con frecuencia es que una rata orinó sobre una gaseosa o una cerveza o en el alimento de un caballo. Yo infortunadamente fui víctima de un cuadro de estos con un caballo que tenía y al parecer una rata orinó en el concentrado del caballo y eso fue triste, pues el proceso de su enfermedad y de su muerte. Pero en los humanos lo vemos también. ¿Qué es lo que transmite la rata? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué enfermedad es esa? Una de las enfermedades zoonóticas más tristes y más graves es la leptospirosis. La leptospira canícola es transmitida por el perro, también se puede transmitir por el orín de la rata. Yo hace unos años, en un momento en el que sufrí tremendo descuido, obtuve la infección, la leptospirosis, y es una enfermedad mortal que se puede prevenir también haciendo la vacunación respectiva de los animales involucrados. Pues usted que fue víctima de esta enfermedad, vámonos entonces a la medicina. ¿Cuáles fueron sus manifestaciones clínicas? ¿Cómo se dio cuenta que era una leptospirosis? La enfermedad empezó con una con una fiebre alta que inicialmente se estuvo confundiendo con un dengue. La fiebre continuó durante muchas horas y ya después se vino a descubrir definitivamente la enfermedad mediante el análisis de la orina. El análisis de la orina en campo oscuro fue detectado el parásito. Es una enfermedad de carácter sí. Perdón, ¿quién la sospechó? ¿Usted o los médicos que lo estaban atendiendo? ¿Por qué sospecharon en una leptospirosis? Eso fue definitivamente el laboratorio después de unos 12 días de investigaciones y de tratamientos y de utilización de innumerables antibióticos. ¿Y usted por qué dice que fue un descuido suyo? ¿Qué pasó? Sí, claro. Hablando de lo que es la prevención y el uso de los guantes, yo estuve manipulando unos productos con los cuales se maneja el perro. Estuve manipulándolos sin guantes. El olor a orín de rata era absolutamente notorio y en ese momento no tuve la prevención adecuada. Unos 2 días después apareció la enfermedad y creo que el descuido fue notable, notorio. Okay. Y le pasa a un veterinario, médico veterinario, ni qué decir lo que puede pasar en nuestras casas. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Dr. Rojas encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras te espera en Belén de Umbría, Risaralda.
Es muy insistente el doctor Fernando Valencia en que todo depende del aseo personal y del animal, el cuidado de sus excrementos. Ahora, no es que muchas veces, esa es una pregunta que uno podría pensar, doctor Fernando, no es que muchas veces el animal tenga la infección, sino que el hecho de dejar residuos del animal por varios días, estos puedan ser sobreinfectados y después contagiados al ser humano. Claro que sí, doctor. El animal en muchas ocasiones es un portador sano, pero resulta que el parásito sale en la materia fecal y empieza a desarrollar lo que son sus fases para poder llegar al momento del el sujeto infectante, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por esa razón es que la manipulación de esos excrementos y el cuidado mayor que haya que tener con las corrientes que puedan elevar esos gérmenes, esos elementos, me parece que nunca habrá una menor o más insignificante actitud para prevenir esos. Ahorita que usted habla de los ciclos, entonces hay un ciclo casualmente en el cerdo con el parásito del cisticerco, que muchas veces llegan al cerebro. Hay una enfermedad que se llama neurocisticercosis. Y esta neurocisticercosis es una patología que es un parásito que está en el cerdo, pero cumple ciertos ciclos que quiero que usted nos cuente ahora. Y finalmente nos llegan pacientes con dolores de cabeza, con problemas visuales, con problemas del olfato, con pérdida del equilibrio. Y la gente va a una droguería, véndame algo para el mareo, véndame algo para el dolor de cabeza. Y claro, pues algo les venderán. Pero ¿qué tal que sea un parásito en el cerebro que es causado por el cerdo? ¿Cómo es ese ciclo y por qué termina invadiendo el cerebro, doctor Fernando Valencia? Sí, doctor, enfermedades como el cisticerco que usted habla, la triquinosis, el distoma hepático, son enfermedades que, como acabo de mencionar, se desarrollan en tejidos, en el animal en vivo o en las secreciones producidas por el mismo. El consejo para el ser humano, para las personas que consumen carne, está en que debe cocinarse de la manera más generosa posible para que el parásito muera. Si la carne se consume cuando todavía está destilando sangre, es muy posible que el parásito se encuentre en su carácter más agresivo y pueda penetrar al sistema nervioso, que es donde desarrolla su más elocuente poder. Entonces, esa sería como la recomendación para el consumo de las carnes rojas. Y pasando, haciendo un recuento, este es un programa que es prácticamente un preámbulo a muchas de las cosas que son las zoonosis y enfermedades que se pueden llegar al ser humano a través de los animales. Estamos en la época del chikungunya y estamos en la época del del Zika. ¿Qué es eso? ¿Cómo que un animal que nos lleva a una enfermedad tan agresiva y llega a descodificar el cuerpo, que nos llegan con unos dolores y con unas patologías terribles, asemejando a una fibromialgia y una artritis, y resulta que los métodos diagnósticos nos confirman que son estas patologías como chikungunya y Zika? Sí, claro, son enfermedades causadas por o transmitidas por vectores como el Aedes aegypti. No está catalogado en este momento la mascota, el perro y el gato, que son los que están más en contacto con la familia colombiana, no están catalogados como animales portadores de esa enfermedad. Definitivamente, el vector Aedes aegypti es el zancudo directamente involucrado en la patología de la enfermedad.
¿Y qué es lo que hace? A ver, él tiene el virus en su cuerpo y se lo inyecta a uno, o de pronto un paciente lo tiene, él le chupa la sangre y luego lo pica a usted y le inyecta el virus del otro paciente. Correcto, de cualquiera de las dos maneras se puede reproducir la enfermedad. Si él pica un animal vertebrado, porque ese es un problema de animales vertebrados, puede estar llevando o transmitiendo de un enfermo a otro la enfermedad. Y en el caso, por ejemplo, de otra patología que tiene muchos muertos, que es la malaria, que también es por un zancudo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ese vector le transmite ese germen al ser humano y lo puede llevar hasta la muerte? De la misma manera que el germen produce estas otras enfermedades de las que acabamos de mencionar. La malaria es otra de las enfermedades producidas o transmitidas por vectores. Hace parte de ese cúmulo de enfermedades que llevan la contaminación en la sangre. Continuando con este tema de la zoonosis, ¿qué otras se conocen que sean frecuentes? ¿A qué riesgos está sometido el ser humano cuando está en contacto con animales y pueda poner en riesgo su vida a través de estos animales? Es una pregunta que muchas personas están haciendo permanentemente con respecto a las mascotas, a las idas a las fincas, las mamás con los niños pequeños, entonces no los dejo estar en contacto con estos animales por mil causas. Después de este corte de comerciales les estaremos contando todas esas patologías. Ya regresamos. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Zoonosis, enfermedades que transmiten los animales a los humanos. En un orden, ¿cuáles podrían ser esas más frecuentes? Continuando con el carácter de animales de compañía, seguimos hablando del perro y el gato, y entre las enfermedades que pueden transmitir están las enfermedades de carácter parasitario, están las enfermedades producidas por hongos, está la enfermedad producida por la ingestión de secreciones, como por ejemplo la ingestión de leche sin hervir, leche cruda. Y en ese contexto tenemos la infección por la brucela. La brucela es una de las enfermedades más tenebrosas que tienen un carácter supremamente silencioso, y es uno de los cuidados que se deben tener con la manipulación de la leche. Otra enfermedad que tenga que ver con el intercambio con las mascotas, tenemos las enfermedades producidas por el Sarcoptes, como la sarna y como el Demodex, que es otro tipo de sarna que puede producirse en el perro o en el gato. ¿Y esa sarna se le pasa al ser humano? Claro que sí, por eso es que se habla de zoonosis, porque son enfermedades que comparte el animal con el ser humano. Ahí seguimos hablando de prevención en cuanto al lavado de manos inmediatamente después que haya contacto con el animal. Hay otra cosa que he olvidado, doctor, y es la interacción también con animales como anfibios y reptiles,
que pueden estar entregándole al ser humano o parasitándole una enfermedad tan seria como la salmonelosis. La salmonela, pues usted acaba de tocar un tema bien difícil de la medicina y es la parte de esa salmonela y es que la gente entienda que mucha gente dice, no, la salmonela es porque se comió un pollo y no lo preparó bien y demás, pero en las secreciones de los animales también hay salmonela. Sí, correcto. Por ejemplo, uno de los consejos que se da cuando la gente tiene tortugas en las casas, pequeños animales, cuando tienen culebras, es que inmediatamente después de manipular la jaula o el sitio donde el animal hace sus deposiciones, de coger el animal propiamente dicho con las manos, debe lavarse inmediatamente porque es uno de los vectores o de los animales que están proporcionando la manera de contaminarse con la salmonela. ¿Y la manifestación clínica son cuadros diarreicos o cuadros febriles o qué otras manifestaciones clínicas podría uno tener en estos casos? Sí, doctor, es una manifestación aguda del sistema gastrointestinal. Es importante que la gente, para redondear este tema, doctor Fernando Valencia, médico veterinario, que la gente entienda la importancia del proceso de las vacunas. Como tal, los animales que estén bajo ese buen control de vacunas, de controles con ustedes en esta especialidad, puede definitivamente disminuir o desaparecer ese riesgo de contraer esas enfermedades. Hablando del carácter preventivo de las enfermedades, indudablemente los requisitos mínimos con los cuales debe estarse compartiendo con los animales es la realización de los esquemas de vacunación en los momentos en los que se esté programando, como por ejemplo el cachorro del gato, que tiene más o menos entre los 2 y 3 meses, que debe recibir la vacuna contra la enfermedad triple felina, las panleucopenias, y el gato de los 3 meses recibir su dosis de vacuna antirrábica, que es otra de las zoonosis mortales, letales, transmitida por la saliva del animal contaminado, lo mismo que el perro. Las vacunaciones en el ganado contra una de las que acabamos de mencionar, que es la Brucella abortus, que tiene pues su vacunación respectiva, de manera pues que son actividades que hay que realizar de carácter preventivo que minimizan en gran porcentaje la interacción de enfermedades de los animales al ser humano. En este contexto de las enfermedades que nosotros adquirimos, definitivamente, como siempre lo hemos dicho, todo está en un proceso preventivo. Yo sigo insistiendo y me preocupa mucho que la gente haya satanizado tanto al gato con el tema de la toxoplasmosis, cuando definitivamente hay que satanizar es el tema de cómo lo están cuidando y qué cuidados tiene el gato y cómo están manejando sus secreciones y sus excrementos. Entonces culpamos al animal, pero se nos olvida que nos pasó a nosotros. Mire la historia de él, tuvo un descuido, siendo un médico veterinario como nos puede pasar a todos, a nosotros con una aguja que nos chuzamos, que nos regamos de sangre, lo que sea, y él terminó con un cuadro que lo puso al borde de su vida, una leptospirosis, es una enfermedad gravísima. Y entonces él olió, percibió el olor del orín de la rata, estaba manipulando un producto de un perro y de pronto no ató cabos y terminó con una enfermedad gravísima. ¿Fue problema del perro? ¿Fue problema de la rata? No, fue problema de él. Como de muchas personas que van y se toman una cerveza, se toman cualquier enlatado, no saben cómo fue el manejo en el supermercado, termina ahí el orín del animal, termina el germen, se desarrolla el germen como usted bien lo acabó de explicar y la persona hace la patología.
Hablar de zoonosis es hablar de una gran cantidad de patologías que estaremos tocando en muchos programas. Doctor Fernando Valencia, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que nos siga compartiendo más temas sobre la convivencia del humano con esas grandes mascotas que pueden tener en sus casas, que se vuelven una gran compañía como son los animales. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por su generosa invitación. Muy posiblemente quedarán muchos interrogantes, pero la idea es plantear dichas anécdotas y comentarios que después puedan generar. Sí, señor. A usted muchas gracias, doctor, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades.